Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángel, bienvenidos al canal. El día de hoy tengo el agrado de conversar con la pedagoga, gestora cultural y actriz, productora teatral Maribel Alarcón. Maribel, es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Pues muy encantadísima y gracias por la entrevista para poder seguir hablando sobre las princesas incas. Es un tema que nos apasiona, de verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé que tú eres peruana, pero radicas en España, creo que precisamente en Sevilla. Sí, yo soy de Ayacucho, huamanguina religiosa, como nos llaman, Claro, aunque es un decir, y claro. vivo en Sevilla, en España, hace 25 años. Pero ¿visitas Ayacucho, visitas el Perú con alguna regularidad? Sí, las veces que vengo siempre me despido de Ayacucho, suelo llevar algún espectáculo que tengo y en este caso también quiero llevar a Inés Huaylas Yupanqui. En el anterior llevé a Chimpuoquio y esta vez también quiero despedirme ahí. Qué bien, de verdad, ese gusto por nuestra historia, sobre todo de los incas, de los grandes personajes como las princesas incas que poco a poco están siendo nuevamente en el foco de la atención del público. Sí, me Sí, alegra muchísimo que pase eso porque nadie sabía de esta historia. De hecho, yo la primera vez que indagué al respecto fue a causa de una sevillana, Lola Artacho, que me dejó su libro para darle la opinión y entonces sentí vergüenza ajena de que no tenía idea, siendo peruana, de la vida de las princesas incas. A partir de ahí, afortunadamente, ahora ya va saliendo a la luz, sobre todo con Roberto Rosario, que ya tiene tres personajes de princesas incas. claro, una trilogía. Y lamentablemente a veces sucede eso, puede dar vergüenza que un extranjero sepa más de nuestra historia que nosotros. Sí, a mí también me ha tocado experimentar eso. Sin embargo, a través de la compañía Retama Teatro, tú difundes las artes dramáticas y, por qué no, también la historia y la cultura de nuestro país. ¿Qué nos puedes contar acerca de Retama Teatro? El retama teatro le puse el nombre porque en Ayacucho, especialmente en la sierra, crece mucho la retama y en Andalucía también crece muchísima retama. Entonces me pareció bonito unificar, porque esa es mi intención en todo La momento, misión. de unificar el lado andino y el lado hispano, Andalucía en este caso, y entonces pues dije, es ideal poner este nombre y así fue como creamos una asociación cultural y finalmente pues ya lo he transformado, que mejor dicho, lo he añadido, productora, gestora, en fin, ya tiene varias cosas, hasta editora. Qué bonito, sin haber yo ido a Andalucía, pero habiendo leído varios libros acerca de Huamanga, que mi familia materna proviene de Cangallo y Huamanga, sí hay esa influencia, ese parecido, incluso en la arquitectura huamanguina, así que Sí, tú estando allá en bastante. Sevilla te debes haber maravillado con las similitudes y a través de la retama que es tan conocida aquí en la zona de Ayacucho. Sí, sobre todo que el lado andino mantiene mucho esa hispanidad, toda esa geografía, la arquitectura, las iglesias. Ayacucho tiene sus 33 iglesias neobarrocas. La Semana Santa, cuando estoy en Sevilla, inmediatamente me transporta a Ayacucho. Entonces, esa hispanidad es muy latente, sobre todo en buena parte de la sierra. No en todas, Claro. pero en las que hay están ahí presentes. Por supuesto. Hace 3 años yo supe de ti, yo te conocí a raíz de una presentación que hubo en el Centro Cultural de la Universidad de San Marcos. Se presentó precisamente el libro Fuegos y Pecados de Lola Artacho. Aquí tenemos tu presentación. Tú personificaste a la princesa Isabel Chimbote. Chimbuoclio, que fue la madre del Inca Garcilaso de la Vega. Creo que hubo una adaptación del libro, ¿verdad? Al teatro por Sí, parte de Antonio Campos Bernal. sí, La es un drama, dramaturgo, escritor, director, actor. Cuando a mí me encantó tanto el libro, dije, esto merece la pena llevarlo a escena, visibilizar la imagen de una princesa inca, la madre del Inca Garcilaso de la Vega. Entonces contraté a él para llevarlo a escena, con la diferencia de hacer dos personajes porque también era justo sí. llevar a la luz a las mujeres castellanas que vinieron en aquella época, muchísimas, ¿no? Entonces, de esa manera unificamos dos culturas, dos mujeres, dos religiones, dos idiomas, en fin, así fue como lo planteamos. Claro que en un mundo de hombres, en un mundo de caos, de destrucción y de creación al mismo tiempo, ellas tuvieron un rol bastante importante que lamentablemente no ha sido muy conocido y reconocido. Y sí, me gustó porque había esos personajes castellanos y la princesa Inca. Antonio Campos Bernal y Lola Artacho son peninsulares,
se generó interés por parte de ellos como creadores, como escritores, pero ¿tú cómo ves allá en España el interés? ¿Sientes que ha aumentado un interés por parte de tanto los escritores como los lectores españoles acerca de nuestro país y acerca de la historia del Perú, sobre todo en la historia inca? Sí, sobre todo en el tema de artes escénicas, no hay espectáculos de princesas incas que hablen directamente de cómo ha podido ser su vida. Probablemente en audiovisuales se hará mención, pero básicamente ni en teatro ni en dramaturgia existe textos que yo conozca, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho la representación, los españoles se quedan reflexivos, pensando, ¿no? Algunos me han dicho que incluso que podía ser la historia fuerte, que podía ser suave, en fin, porque en ambos espectáculos no quiero destacar ni la leyenda negra ni la leyenda rosa, simplemente es una mujer, son mujeres que cuentan su vida privada, personal y cómo ha surgido y a través de su historia, su testimonio, pues por fin se sabe cómo ha podido ser la conquista en aquella época. Y realmente no hay, o sea, en ese sentido puedo decir que soy la única de momento haciendo el teatro de estas dos mujeres importantes de nuestra historia. Claro, que son madres del Perú, siempre lo digo, ¿no? Y como dices, no se Sí, necesita ni achacar cosas ni edulcorar, porque la historia es como fue, con todo el fulgor de las batallas, con toda la destrucción y la creación, como digo, ese es el resultado, ¿no? De este Perú mestizo que somos. Entonces, tú me dices que tu interés por las princesas incas surgió a raíz de Lola de Artacho, Lola Artacho. pero Sí. antes de ella, ¿qué era lo que conocías o lo que te interesaba sobre la historia del Imperio Inca o de la conquista? La verdad que nada. Es más, porque en el colegio lo primero que, por lo menos a mí, directamente nos enseñan a decir que nos invadieron, nos machacaron, nos robaron. Y ya está, ese es el argumento. Que yo pienso que esa currícula debería ser revisada porque hoy va saliendo realmente a la luz y la verdadera historia, ¿no? Cada uno ya creo que eso es su intención de querer investigar. Entonces, incluso trabajaba con una compañía de teatro de Valladolid y en una ocasión estuve en una gira en Bilbao, una zona como son nombres raros en euskera. Después de la actuación nos tomábamos una cervecita con toda la compañía y hubo el dueño de la taberna me dijo, mira que aquí hay una casa amarilla que hoy es un museo, ahí vivía una princesa inca con un conquistador de aquí de la zona. No tuvieron descendencia y ahí está, y ese es un museo. Pero no me acuerdo cómo se llamaba ese pueblo porque son nombres extraños en euskera. En Claro. aquel entonces me pareció curioso, pero no me llegó. Pero ahora pues dije, qué pena, cuántas mujeres habrán ido, cuántas han vuelto, otras se han quedado, en fin. Entonces ya a raíz de Lola Artacho es cuando nace mi interés y empiezo a investigar y voy conociendo cada vez más historias de otras mujeres y me parece increíble y por justicia histórica debería salir a la luz más testimonios de esta mujer. Definitivamente. Felizmente, quiero creer que aquellos discursos que hacen algunos profesores es más cosecha de ellos, porque, por ejemplo, en mi caso, tuve un profesor, Julio Lozano, que nos enseñó a amar tanto nuestra matriz andina como nuestro legado hispánico. Nos hacía ir a museos, a iglesias, y gracias a él me interesé mucho por la historia de los incas, y justo coincidió con una novela que yo descubrí en mi casa. Ya estaba en mi casa y no le había prestado atención. Narración de una conquista, escrita por Fernando Cabieses, y allí fue como una explosión para mí, porque descubrí nombres más allá de Huáscar y Atahualpa, que normalmente eso es lo máximo que a veces conocemos del colegio. Y allí había muchas princesas incas, las princesas de las que habla Roberto Rosario. ¿Has contactado con él y en conjunto? Tengo entendido que y siguen todavía visitando algunas partes del Perú con la dramatización sobre su novela Inés Huaylas Yupanqui, una estrella entre dos mundos. ¿Qué nos puedes contar? Sí, cuando vi que él se presentaba en Madrid, me parece que en el Instituto Cervantes, me Sí. pareció bonito, vi toda la serie a través de streaming o online y dije, qué maravilla, tengo que leer ese texto. Entonces me puse en contacto con él e incluso le entrevisté en un programa de radio que tengo en Sevilla Ah, qué y bien. le dije, y Roberto fue tan amable que me mandó el texto, leí y dije, pues esto hay que llevarlo al teatro. Inés Huaylas Yupanqui supone el primer contacto con el nuevo mundo y toda esa unidad, somos, como yo digo, la madre de la conquista y entonces pensé, dije, esto hay que llevarlo. Él dijo, pues muy entusiasmado, qué bien, incluso me facilitó un vestuario y así fue. Y he estado con él hace 2 semanas o una semana en Guaylas. Durante 8 días hemos tenido una convivencia cultural artística en el Callejón de Guaylas, donde se ha presentado en Carás,
Huaraz, Huaylas y Recuay. Ha sido maravilloso el recibimiento de la gente y sobre todo en Huaylas me llamó mucho la atención porque en ese Sí. pueblecito donde está Tocash la gente conoce el personaje. Hicieron una ponencia, los alumnos nos invitaron. Hay el Centro Cultural Inés Huaylas Yupanqui. El teatro se llama Inés Yupanqui. Cada año hacen una elección de la Ñusta 2025 Inés Huaylas Yupanqui. Entonces me Wow. pareció fenomenal y para ellos ver a Inés Huaylas personificada les pareció hermoso y potente, es lo que me dijeron. Claro, debe haber sido maravilloso. Justo esa provincia, Huaylas, es la que mantiene el nombre antiguo, el nombre de la etnia, el nombre de la civilización. Antiguamente toda la región se llamaba Huaylas, ahora solamente es Y la pues, provincia y queda bien arraigada, ¿no? La historia de Inés Huaylas en Tocash, ¿me dices? sí, en Tocash, porque además también dijeron que desde 1839, a raíz de la guerra con Chile, pues cambiaron el nombre. Claro, Y la población no está de acuerdo y están deseando volver al nombre antiguo que era la nación Huaylas, ¿no? En fin, claro. son ya cosas que la población no está de acuerdo, otros no, en fin. Tú, para llevar a cabo esa dramatización, te basaste en el libro de Roberto Rosario Vidal, pero tú misma escribiste esta obra, Inés Huaylas Yupanqui, una princesa inca entre dos mundos, ¿no? ¿Qué reto significó para ti adaptar la novela y llevarla al teatro? Realmente la propuesta era encargar a una dramaturga, incluso con dos personajes, y hubo una propuesta, pero no me gustó del todo, estaba bien escrito y tal, pero se quedaba en una anécdota, de tal manera que dije, lo tengo que hacer yo, no hay otra opción. Me puse a escribir y el texto pues tenía inicialmente 70 páginas, eso llegaría a 3 horas de espectáculo, luego a 40, 50 páginas, en fin iba rescatando tantas escenas hasta que me puse en contacto con la directora Antonia Gómez, entonces ya con ella plasmamos. Y me dijo, fuera este texto, este sí, este no. Y al final yo lo que he querido básicamente es su verdadero testimonio, sus emociones, sus sentimientos, qué ha sentido cuando le entrega a su hermano a un hombre mayor, aunque era costumbre del incanato, pero un hombre ya muy mayor y barbado, luego, ¿qué ha sentido cuando le traicionan, cuando le quitan a sus hijos, cuando le ofrecen el segundo matrimonio? Todos esos sentimientos que ha podido pasar, ella los cuenta a través de una carta dirigida a su hija, la primera mestiza que se encuentra ya en Trujillo de Extremadura. Sí. Así fue como se hizo. Entonces, finalmente, yo después de leer, me dice, incluso Antonia me dijo, tú no sabes lo que has escrito, no eres consciente de lo que has escrito. Y es verdad, ahora recién me doy cuenta con la reacción de la gente en Cusco y en Huaylas de que el monólogo es potente. Les llega porque es Sí. una vida muy personal de esta mujer y como diría Chapulín, sin querer queriendo me salió la historia bonita. Claro, porque es escucharlas en primera persona, a ellas a quienes nunca se les dio la oportunidad de dejar un testimonio, por lo menos dictado por ellas. Nada, es una gran labor de rescate del personaje histórico y de lo que nos tienen que decir. Su visión de las cosas, su versión de los hechos, fue algo que a mí personalmente me terminó conmoviendo. Tuve la dicha de reseñar tu libro y sí, me pareció un monólogo bastante potente y bastante sentido. Sin embargo, Sí, todavía quedan más presentaciones, como por ejemplo la sí, que va a haber en la Feria Internacional del Libro de Lima este domingo 27, que espero estar allí a las 3 de la tarde y precisamente va a participar aparte de ti Roberto Rosario. ¿Qué nos puedes contar? Por favor, invítanos a esta gran presentación que va a haber el día 27. sí, bueno, cronológicamente mañana estaré en Sullana, en Piura, en un festival internacional que me han invitado. Y después el día domingo en la film estaré a las 3 de la tarde. Roberto Rosario hará una introducción breve, porque como nos dan el tiempo Sí, limitado, para yo actuar sobre la marcha, así que tenéis que estar muy puntuales porque ahí el tiempo corre. Y entonces son estrictos con el horario y entonces pues voy a actuar a lo mejor las luces, el escenario no es tan pero lo importante es que el monólogo es didáctico. Después de ver este espectáculo te enteras cómo ha podido ser incluso la conquista española en aquella época. Así que a las 3 en punto empieza, con lo cual hay que estar unos minutos antes para coger un asiento y va a ser una primera toma de contacto en Lima, está pendiente de alguna otra actuación que todavía no está confirmado para realizar aquí en Lima.
Qué bien, va a ser un redescubrimiento para personas como yo que poco a poco estamos aprendiendo sobre las princesas incas y podría ser un gran descubrimiento para muchas personas que solo tienen de repente pinceladas sobre nuestra historia, que salga todo muy bonito, pero cuéntanos acerca de qué proyectos vienen a futuro. Roberto le hace la ilusión, y a mí también, de este monólogo presentarlo en Los Ángeles, en el Instituto de Cervantes. Ojalá salga y yo estaría encantada porque me gustaría mover más el espectáculo en varios continentes, en varios países, en varios pueblecitos, donde a través de este monólogo la gente pueda conocer cómo ha sido la conquista española en aquella época, ese contacto que tuvo. Es importante revalorar sobre todo la mujer andina. Yo muchas veces he pensado que ojalá, ¿por qué no hasta ahora todos seríamos como parte de la madre de la conquista? Los hijos fueran muchas Francisquitas Pizarro, muchas Incas Garcilaso de la Vega, gente así, con ese empoderamiento, que son orgullosos de su lado hispano y de su lado andino, porque hasta ahora lamentablemente la población no acepta su lado, unos andino, otros su lado hispano. Están como divididos, enfrentados y no saben cuál es su origen. Si le preguntan, cuando estuve yo en Cusco haciendo un taller, les pregunté a los niños, les dije, mira, tarea, para mañana en la siguiente clase necesito que me digáis cuál es vuestro árbol genealógico, de dónde venís, de la cultura chanca, a lo mejor chachapoya, inca, hacer una indagación sobre el árbol genealógico, el lado étnico, porque Perú hay que tener en cuenta que es macroétnico. Por El, supuesto. el, el antiguo Chimú no tiene nada que ver con el Huanca ni con el Sausa, en fin, Sí. y así. Y entonces mucha gente se queda pensando, pues no, nadie tenía esa idea, nadie le preguntó, y entonces pues en la siguiente clase cada uno exponía de dónde y de dónde se sentía que era también. Y curiosamente, habían dos de Chachapoya, el resto era Chanca y dos o tres como mucho Inca. Me llamó mucho la atención eso. Sí, porque eso también, a veces uno asume que por ser de este lugar, ese es tu origen, sin embargo, somos un crisol de razas y culturas. Durante los 300 años de virreinato y todo, también hubo tantas mezclas que al fin y al cabo tenemos que, como tú dices, revalorar eso, nuestro legado hispano, nuestro legado andino, ¿por qué no? Nuestro legado africano, quizás asiático, ese producto que al final somos nosotros, ¿no? Los peruanos. Me ha parecido muy interesante tu reflexión. Sí, sobre todo, por ejemplo, ahora mismo hay una corriente, no sé, me parece absurdo, en contra del hispanismo, ni estoy a favor del ultra hispanismo ni el indigenismo total. No tiene sentido separar lo que pienso y considero que debería ser toda una armonía, una simbiosis. Somos producto, quiera o no, de la hispanidad nos une el idioma. Mucha gente cuando digo que después de que entró Francisco Pizarro se convirtió en un reino de Nueva Castilla. Después pasó a ser virreinato, uno de los más importantes y poderosos, después ya en México nos quitó el título. Pero mientras tanto, que aunque en esa época haya habido sombras y luces en el virreinato, era un virreinato, pero a la gente le molesta decir que era. No podemos esconder la historia ha sido tal cual. Hemos sido virreinato y después la república. Y con la república, cuando uno empieza a investigar, a mí me da una cólera, digo, cómo han destrozado los independentistas lo que había. Han perseguido a los indios, han quitado los títulos, se han repartido las tierras entre los criollos, porque esos criollos de esa época también ni querían el lado andino ni querían el lado hispano. Eran unos renegados, pienso, ¿no? En fin, pero lo más importante que tanto con la obra y con la compañía Retama Teatro, mi idea es eso, unificar Perú, España, a través de la cultura, a través del arte, con esa intención de unificar, hacer hermandad, no para separar, ni para irse ni un bando ni otro bando, no tiene sentido, ¿no? De verdad, como tú dices, en las redes actualmente hay bastante virulencia. Yo personalmente he sido víctima de no seguir un guión establecido o preestablecido por algunos que promueven resentimiento y por otros también que promueven cierto tufillo de superioridad que nos quieren, por un lado, reducir a que, estaban en el Neolítico. Estaban en el Paleolítico, borrar su historia y seguir la historia como ellos la dictan. Eso también es una de las consecuencias de no estudiar.
y solamente quedarse con una pequeña oración que es esto de acá, nos quitaron el oro, o el otro que vinieron a robar, o el otro que vinieron a salvarnos, como dice Vox, ¿no? A liberarnos, y al final libros como estos, iniciativas como la tuya, unen el arte y también el conocimiento, y es algo que me parece grandioso, Maribel, la labor que estás haciendo. ¿Un mensaje final para nuestros oyentes, para nuestros lectores? Bueno, pues les invito a que investiguen vosotros mismos por vuestra propia iniciativa y se van a encontrar con historias de princesas que hay muchísimas y cada Sí, historia es distinta. La historia de los conquistadores también. Hubieron personas malas, como el caso del demonio de los Andes, era perverso con su propia gente. Entonces hubieron gente buena, llegaron muchas mujeres castellanas que nos enseñaron su costumbre, su cultura, su idioma. De hecho, podemos ver en nuestra cocina esa maravilla de fusión de claro. todas las culturas, eso es lo que somos, como la comida, ¿no? Entonces, que investigar eso y es un mundo fascinante para conocer nuestra propia historia, con nuestro propio criterio, sin repetir como loro lo que han dicho, sin haber contrastado la información. Y nada, pues invitarles a este domingo 27 a las 3 de la tarde, puntualito, con antelación, por favor, porque ahí nos echan en cuanto nos pasemos los minutos. Muchas gracias, Maribel Alarcón. Ha sido un gusto conversar contigo. Valoro mucho tu amistad y también tus dotes artísticas y de gestora cultural. Ha sido un gusto conversar contigo y definitivamente estaré allí el 27 con Roberto, contigo, y va a ser un momento maravilloso. Muchas gracias, Maribel. Gracias a ti y también felicitarte por la labor que haces de leer tantos libros y ponernos en contexto. Me parece maravilloso y muy bonito. Muchísimas gracias. Me despido de tu gente linda. Hasta Nos la próxima. vemos. Cuídate. Esa ha sido nuestra entrevista con la pedagoga, actriz, promotora cultural, productora teatral Maribel Alarcón Canchari, una de las impulsoras de este renacimiento, lo considero yo, de la revaloración de los personajes incas, principalmente las princesas como Chimpu Ocllo, la mamá del Inca Garcilaso de la Vega, que aquí en dos libros de los españoles Lola Artacho y Antonio Campos se ha ido promoviendo allá en la península el conocimiento sobre las princesas incas, ¿no? Y a través también de la obra de Roberto Rosario Vidal sobre la primera mujer de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, y una de las madres, ¿no?, de nuestra nación, más la adaptación que la propia Maribel Alarcón ha hecho sobre esta gran obra y que va a ser presentada en Sullana dentro de poco, en estos días, y el día 27 en la Feria Internacional del Libro de Lima, donde allí estaré definitivamente. Un gusto, les invito a conocer más la historia de nuestro país, creadores como Maribel, novelistas como Roberto Rosario, y de esa manera podamos conocer más, amar más a nuestro país y reconciliarnos entre nosotros en unas épocas de bastantes medias verdades. Por un lado, medias verdades por otro lado, y nosotros estamos en el centro entre dos juegos muchas veces. Y debemos saber y reflexionar que somos peruanos ante todo, ¿no? Con toda la matriz andina, la matriz hispánica, diversos orígenes, pero al fin y al cabo somos peruanos. Y como peruanos debemos valorar lo nuestro, y por qué no, a través de obras como esta. Un gusto, y quedan todos invitados el día 27 a la Feria Internacional del Libro de Lima, a las 3 de la tarde. Nos vemos. Chao, chao.